Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Machine Learning con Python desde cero. En esta clase del día de hoy vamos a ver eh, cuatro temas muy fundamentales. Pues los temas que están en azul, llamémosle como un bonus. En este caso son temas que no estaban considerados en la capacitación inicial, pero pues que consideraba importante abordarlos para poder desarrollar de mejor manera nuestros algoritmos que veremos más adelante. Bueno, vamos a ver estas cuatro temáticas fundamentales, que es el aprendizaje ya automático con Scikit-learn, el entrenador ya vamos a entrenar un perceptrón con el Scikit-learn, que es recuerden ustedes, instalamos en la primera clase esta herramienta. Pues bueno, aquí podemos ocupar los algoritmos que hemos visto hasta el momento, pero eh, en cierta forma de una manera mucho más fácil, pero con sus limitaciones. También vamos a ver lo que es las probabilidades de clase mediante regresión logística. Y vamos a convertir una implementación Adaline en un algoritmo para regresión logística. Es decir, vamos a hacer una nueva variación a nuestro algoritmo Adaline. Pues bueno, iniciemos. Lo primero que debemos tomar en cuenta pues es que la elección de un algoritmo de clasificación apropiado para una tarea problemática concreta requiere de cierta práctica, ya que pues que cada algoritmo posee sus propias peculiaridades y está basado en determinadas superposiciones que se hacen. Lo que había mencionado en la clase anterior, ningún clasificador único va a funcionar mejor en todos los escenarios. Tenemos que tomar muy en cuenta esa parte, ya que eventualmente pues el rendimiento de un clasificador, tanto en rendimiento computacional como en poder predictivo, va a depender sobre todo de los datos disponibles para el aprendizaje. Los cinco pasos principales que se dan en el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje automático, pues los podemos resumir de la siguiente manera. El primero, pues va a ser seleccionar las características y recopilar muestras de entrenamiento, es decir, que la parte fundamental en la que nosotros armamos nuestra base de datos en el caso de querer hacer un entrenamiento de Machine Learning con datos propios. Elegir una medición de rendimiento. Pues aquí ya vamos a ver, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder tener ciertos índices de rendimiento. En el final de la clase anterior ya más o menos abordamos de forma rápida cómo podemos ver el rendimiento de nuestro algoritmo. Pues luego tendremos que elegir el algoritmo clasificador y de optimización. Evaluar el rendimiento del modelo que se ha seleccionado previamente, pues y finalmente afinar el algoritmo. Bueno, eso es por lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a empezar con este aprendizaje automático utilizando esta herramienta de Scikit-learn. Vamos a ahora hacer la parte ya de fundamentación de cómo podemos entrenar un perceptrón con esta herramienta, ¿no? Pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esta herramienta, ¿no? Esta API en sí, combina una interfaz bastante intuitiva que tiene una implementación altamente optimizada de varios algoritmos de clasificación. La librería pues no solamente ofrece una amplia variedad de algoritmos de aprendizaje, sino también posee funciones bastante sencillas que nos van a ayudar a preprocesar los datos y ajustar con precisión y evaluar pues cada uno de nuestros modelos. Hay que tomar en cuenta que para evaluar el buen funcionamiento de un modelo que hemos entrenado, sobre todo tomando en cuenta pues la parte de los datos no vistos, vamos a dividir este conjunto de datos en conjuntos de datos de prueba y el conjunto de datos de entrenamiento independientes. Recordarán en las primeras clases ya se había mencionado esta parte, pues aquí ya vamos a empezar ahora sí a segmentar nuestra información. Hasta la clase anterior nosotros simplemente clasificábamos con datos totalmente conocidos de entrenados. Ahora en cambio a ese total de muestras vamos a segmentar una parte para prueba y la otra para entrenamiento.
Lo que tenemos que tener mucho cuidado pues va a ser el prevenir lo que se conoce el overfitting o sobreajuste. Pues esto significa que el modelo captura los patrones de los datos de entrenamiento, pero falla en la generalización de datos no vistos. Y eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces creemos que o nos esmeramos tanto en que nuestro algoritmo quizás clasifique al 100%, pero lo podremos, y eso se llama como el sobreajuste. Y va a ser excelente para los datos conocidos, pero va a ser muy deficiente en la parte de los datos desconocidos. Recordemos pues que al final de cuentas lo que nosotros en nuestro entrenamiento con Machine Learning, pues lo que tenemos que hacer es, si bien es cierto, damos un conjunto de datos de entrada y hacemos una evaluación con otra parte de esta base de datos que tenemos, pues también tiene que ser capaz de reconocer otro tipo de datos y clasificarlos correctamente, pues que no hayan sido previamente del todo conocidos. Bueno, ahí está la imagen ustedes de esta herramienta, de esta SQLearn. Ustedes pueden, en este caso, si ustedes gustan, ahí pueden revisar la información. Ahí tenemos mucha información de los diferentes algoritmos. No solamente, pues, son para clasificación, ¿no? Como ahí ustedes bien, pueden tener regresión, clustering y reducción de la dimensionalidad. Entonces vamos a pasar a la parte práctica, es decir, vamos a empezar a irnos a la parte práctica en la cual nosotros ahora vamos a entrenar a nuestro conjunto de datos de entrada ya como utilizando la herramienta scikit-learn. Bueno, pues al igual que en los videos anteriores, tenemos el área compartida de lo que va a ser el editor con el compilador. Vamos a empezar en este caso por ser el primer algoritmo que vamos a implementar una vez más, pero ahora ya con esta librería. Vamos a empezar desde cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es en este caso importar las librerías. Eh, lo primero que hay que tomar en cuenta es que aquí ya no necesitamos nosotros tener la base de datos dentro de la carpeta, ya que la librería SQLearn ya tiene ciertas bases de datos. Podemos ver en la página oficial que se les compartió en la primera clase y podemos ver todas las bases de datos que disponemos en esta librería. Entonces solamente las vamos a importar. Entonces ponemos from sklearn import dataset. Entonces con esto ya nosotros podremos en este caso pues importar las diferentes bases de datos que tenemos en este caso disponibles en la herramienta sklearn. Y vamos a importar, recuerden, esta herramienta fundamental para trabajar con los vectores, NumPy, ¿no? NP. Listo. Para seleccionar la base de datos voy a ponerle iris. Esa va a ser mi base de datos. Esto va a ser igual al dataset.load iris. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros le indicamos al programa pues que queremos que nos cargue nuestra base de datos llamada iris. Vamos a dar los datos. X va a ser igual a iris.data y vamos a seleccionar, en este caso, pues otra ventaja que ya tenemos con esta librería es que vamos a poder ocupar lo que vendría a ser multiclase. También se lo puede hacer con la programación que habíamos visto hasta las clases anteriores, pero pues ustedes ven, el código se va a hacer demasiado extenso y complejo, por lo cual esas son las bases y aquí ya pues empezaremos a optimizar, ¿no? Por aquí, por ejemplo, ya vamos a hacer la clasificación ya no de dos tipos de rosas, sino de los tres tipos de rosas. Entonces, seleccionamos en este caso todas las filas y vamos a coger dos datos, la columna 2 y la columna 3. Es decir, si ustedes recuerdan, perdón, esto hace referencia a lo que vendría a ser la longitud y ancho del pétalo. ¿Ya? Voy a coger la longitud y el ancho del pétalo.
Y en Y, en cambio, va a ser igual al iris.data, perdón, iris.task, las características, ¿no? Vamos a imprimir en este caso, si todo está bien, print, entre comillas simples siempre, eh, las, las place labels. Entonces vamos a imprimir las etiquetas de clase, etiquetas de clase, en este caso pues el tipo de rosa, ¿no? Un vector único y entonces esto lo que va a hacer es devolverme, pues lo que hacemos es obtener los tres tipos de rosa. Las tres etiquetas sería la forma correcta, ¿no? ¿Sí? Voy a tener las tres etiquetas, voy a poner en la parte de arriba para que no se pierda. Lo que vamos a hacer es obtener las tres etiquetas. En este caso, pues recuerden que corresponderían, ¿no? A Setosa, Versicolor y Virginia. Y recuerden que esto pues está almacenado aquí, ¿no? En la tag, en las características. Vamos a compilarlo hasta ahí para ver si es que hay algún error y lo corrigiendo para que sea mucho más fácil, ¿no? Recuerden que les va a pedir la primera vez que lo guarden. En mi caso lo voy a guardar en la misma carpeta o he creado una nueva carpeta que se llama, pues, bueno, yo la he puesto en este caso skiller. Les recomiendo, ¿no? Que creen esa carpeta y a este va a ser el primero que lo pongan en el nombre, ¿no? Perceptron. En mi caso estoy poniendo Perceptron y guardamos. Esperamos que compile a ver si hay algún error. Y pues miren, si en este caso nos va a devolver esta parte, miren, las etiquetas de la clase, que son la 0, la 1 y la 2. Recordemos, ¿no? Bueno, esto igual ya seguiremos profundizando, pues en este caso es mejor trabajar, ¿no? Más que con los nombres, aunque también se puede trabajar, es mejor como estandarizar, llamémoslo así, con números, ¿no? Entonces 0, 1 y 2. 0 corresponde a Setosa, 1 a versicolor y 2 a virginita, ¿ya? Entonces, pues hasta el momento no habría ningún problema, ¿ya? Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya hemos cargado las bases de datos, ya hemos comprobado pues que todo hasta el momento está bien, y vamos a hacer justo la parte que les había mencionado de los datos de entrenamiento y los datos para pruebas, ¿no? Entonces vamos a dividir los datos para entrenamiento y para pruebas o pruebas, ¿no? Aquí hay un estándar que creo que en algún momento ya les mencioné, que se habla mucho en la literatura, del total de datos que se dispone. Por lo general, para el entrenamiento se ocupa el 70% y para pruebas se suele ocupar pues del 30%, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Ustedes pueden variar este índice, ¿no? Es un estándar ya de muchos estudios. Si ustedes quieren, pueden ahí hacer pruebas variando, ¿no? Por ejemplo, 75-25 y ver qué resultados obtienen. O puede ser tal vez 65-35, ¿no? Sí, lo que sí tienen que tomar en cuenta es pues que el índice el porcentaje de entrenamiento tiene que ser mayor que el de pruebas para tener
resultados bastante satisfactorios. Vamos a importar desde la librería SQLite. Miren, se lo hace así nada más, un model, selection, import. Es decir, le estamos indicando que vamos a seleccionar el modo, se llama train test split, ¿no? En sí, esta es la función que nos permite separar los datos, ¿no? O dividir los datos, ¿no? Esta función de aquí, train test split, ¿sí? Con esa función es la que nosotros vamos a dividir los datos. Eh, Aquí hay que tomar dos partes que vamos a tener en esta función. Vamos a tener el random state, pues en este caso nos va a proporcionar la semilla aleatoria fija. O podemos poner solo así, ¿no? Proporciona la aleatoriedad fija. Ya nos va a permitir que pues se produzca la aleatoriedad, ya que aquí nosotros en los datos pues no es que me va a coger, por ejemplo, de los 150 datos sería el 70%, 105, no me va a coger en orden, ¿no? Tiene que ser aleatorio y divididos de forma uniforme para que en este caso pues nuestro algoritmo sea capaz de predecir en función de los datos de entrada pues qué tipo de raza pertenece. Entonces tiene que haber una aleatoriedad fija y uniforme a la vez. También vamos a tener otro parámetro que es el Stratify. Con este parámetro pues lo que va a hacer es devuelve los subconjuntos de pruebas y entrenamiento. ¿Ya? Pues ahí es donde se nos va a almacenar cuáles datos fueron para pruebas y cuáles fueron para entrenamiento. Entonces, podemos poner un poquito separado si quieren. Voy a ponerle así, ¿no? Para que tal vez quede mejor estructurado nuestro código y no estar leyendo. Entonces vamos a llamarles con el nombre, ¿no? Xtrain y Xtest. Train de entrenamiento y test de prueba. Y Xtest, ¿no? Miren, esa es la principal diferencia ya cuando estamos trabajando, ¿no? Con esta librería. Nos facilita bastante esa parte. De igual manera, pues si como tenemos un conjunto de X para entrenamiento, pues también tenemos que tener un conjunto Y de entrenamiento y un conjunto Y de test. Entonces, el train test split. Recuerden que dije que era la función que nos va a permitir en este caso llevar a cabo esta separación. Le pasamos los parámetros de X, Y del conjunto de entrada total. Y aquí van los test size. ¿Sí? Recuerden que dijimos que para pruebas desde el 30%, entonces el 0.3. Eso quiere decir que ya pues para el resto coge el 70%, ¿no? El random state, recuerden que este es un parámetro que es igual a 1. No voy a ponerlo en enter para que no se vayan los datos muy a la derecha, no perdamos el código. El random state es igual a 1 y el stratify pues este va a estar almacenado en el conjunto de salida. ¿Ya?
Listo, entonces ya tenemos ahora sí nuestros datos para entrenamiento, para pruebas. Hemos dado la lateralidad y ya sabemos dónde se van a almacenar estos conjuntos, ¿no? Que va a ser en el vector o en el array Y. Vamos ahora a hacer la parte de que obtener, yo le llamo obtener lo que sería el número de coincidencias de cada etiqueta, ¿no? Vamos a obtener el número de coincidencias de cada etiqueta. Bueno, aquí prácticamente sería valor, ¿no? La etiqueta, entre comillas, obtenerles valor. Recuerden que pues prácticamente me va a dar 0, 1, 2, ¿no? Entonces vamos a imprimir eh, etiquetas eh, en Y, etiquetas en Y, podemos poner aquí, recuerden, es solo un mensaje, no ustedes pueden poner lo que ustedes gusten, no hay problema. Numpy punto beancount. Esta es la función que me hace el, el conteo, ¿no? Sí, no se olvide, beancount. Eso es lo que nos va a contar. Vamos a poner aquí como un, un- un mensajito para que se acuerde, ¿no? Este es el que cuenta las incidencias, ¿no? Vamos a copiar lo mismo para no estar copiando todo, ya que son prácticamente similares. Etiquetas, en este caso en Y-Train, vamos a ponerlo así, ¿no? Y de entrenamiento, pues se mantiene exactamente lo mismo, pero cambiamos solo el parámetro de impresión, que es Y-Train. Y etiquetas en Y-Test, y lo mismo, ¿no? Que nos cuente las incidencias de Y en test. Listo. Sin necesidad de compilar el código, pues aquí lo primero que va a tratar esta librería, ¿no? Este train test split. Pues aquí me va a dar en este caso el total de etiquetas, pues en este caso tenemos 50 para cada tipo, entonces yo esperaría ya como dato de resultado, ¿no? Ya lo vamos a ver. 50, 50, 50, porque es lo que hay de cada tipo de rosa. En lo de entrenamiento, pues me va a sacar en este caso el 30%, el 70%, perdón. El 70% de 150 corresponde a 105. Y en este caso, pues del test, que es el 30%, pues serían las 45. Entonces, es lo que más o menos nosotros ya deberíamos esperar al compilar el código. Presionamos F5 y miren, lo que les había mencionado, ¿no? Entonces nos da 50, 50, 50. Si sumamos, pues tenemos en este caso las 150 muestras. En este caso seleccionado, mire, de forma pues uniforme, ¿no? 35 para, si nosotros sumamos 35, 35 son 105, entonces 35 de cada tipo de rosa para el entrenamiento y 15 de las muestras de 50 para las pruebas de cada tipo de rosa. Si sumamos, pues seguimos teniendo el total de datos. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros verificamos que nuestros datos pues se hayan separado de una manera adecuada. Vamos ahora a normalizar las características. Esto es muy importante para optimizar el algoritmo. Hay que normalizar las características. ¿Ya? Aquí ya vamos a ocupar, recuerden, habíamos mencionado pues, que nosotros tenemos ya una librería que nos ayuda a eso, el preprocesamiento. Mucho más fácil, miren. sklearn punto preprocessing import. Vamos a importar el estándar style. ¿Ya? Para no estar escribiendo pues
toda esta palabra, vamos a abreviarla, ¿no? Con SC, y esto va a ser igual al estándar Stella. Sí, eso nos, solamente un renombrarle para no estar escribiendo todo el nombre completo, solamente abreviarlo con SC. Aquí, al igual que vimos en la parte anterior, vamos a tener parámetros, que es muy importante tenerlos claros. El fit, mire, ya lo hemos venido trabajando. Lo que va a hacer es estimar los parámetros, ¿sí? De media y desviación. ¿Sí? De la media y la desviación estándar de las muestras. También vamos a tener otro parámetro, que es el sc.fit. Ya vamos vinculando forma, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el sc.fit directamente. Recuerden que este va a tener los datos de entrenamiento. Entonces podemos ponerlo ahí. Que es en cambio con esta función, nosotros lo que estamos haciendo es a los datos de entrada, en este caso, pues les estamos dividiendo, ¿no? Ahí podemos poner un comentario si deseamos y vamos a dividir las características de los datos de entrenamiento. Y así sea, ¿no? Eh, Luego vamos a estandarizar entonces estos datos de X, Crime, STD, ¿no? Que habíamos manejado. El estandarizado va a ser igual al sc.transform y cogemos los X time, los datos de entrenamiento. Entonces, aquí hay que comentarles que el transform que tenemos ahí, pues básicamente esto es lo que hace, normaliza, ¿no? Normaliza los parámetros. Entonces, con esa función nosotros normalizamos los parámetros. Luego tenemos pues el X, T, STD. Recuerden que tenemos que normalizar todos los datos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a SC, pues transform. Y ahora pues simplemente es X, T. Pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Que ustedes aquí la parte del escalado normalizado podrían ocupar de distinto tipo, pero yo recomiendo pues ocupar el mismo, ¿no? Es decir, para ambos la misma normalización, pues para evitar cualquier inconveniente, ¿ya? Y ahora sí vamos a ocupar un método, en este caso se llama One versus Red, y lo que me permite es clasificar o realizar clasificación multiclase, ¿no? Entonces vamos a poner aquí clasificación multiclase mediante el método que se llama OV, ¿no? One versus Red, ¿sí? Ahí les pongo el nombre. One versus Red. Listo, lo primero que vamos a hacer es cargar desde el escalar from escalar punto línea
model, raya baja, model, import, perceptron. Sí, pues miren, estamos diciendo, ¿no? Que desde la librería del sklearn importe al modelo perceptron. ¿No? Entonces, ahí podemos poner, ¿no? Que cargamos o se carga es la clase perceptron. Es decir, esa clase que nosotros creamos, ¿no? Desde cero, pues aquí la cargamos directamente. De igual manera, este perceptron, como lo habíamos visto, pues vamos a tener ciertos parámetros que son exactamente los mismos, ¿no? Es por eso que era muy importante pues que iniciemos viendo las bases, porque pues si no, no se entiende cómo trabaja el algoritmo y qué cambios podemos realizar, ¿no? Entonces, eta, aquí cambia, ¿no? Aquí le vamos, se le llama como eta 0, ¿sí? Es así como trabaja la librería. Y este viene a ser, pues recuerden, el parámetro del rango de aprendizaje, ¿no? El rango de aprendizaje. Es decir, ya no le llamamos solo eta, sino eta 0. El niter, pues si se sigue manteniendo. Recuerden que este va a definir el número de épocas, ¿no? El número de épocas. Nosotros podemos darle, ¿no? Este valor. O también lo que vendría a ser esto serían los pasos, ¿no? Los pasos en el conjunto de entrenamiento. Seguimos manteniendo el random state. Esto lo que me va a garantizar es la reproducibilidad de la mezcla inicial. Recuerden que es fundamental que mezclemos los datos, ¿no? Si no, pues no vamos a... ¿De qué nos serviría, por ejemplo, que nos cojan los 105 datos en orden? Tiene que primero separar y luego pues garantizar que coge igual cantidad tanto de entrenamiento de muestra de cada tipo de datos. Listo. Vamos ahora sí entonces a crear nuestra función. Habíamos puesto ppn, ¿no? ppn, igual que en el primer caso, es igual a perceptron y le pasamos los parámetros que nosotros declaramos, ¿no? En este caso le vamos a decir el maxiter es igual a 40. Aquí no, en vez de niter coloquemos de max, porque en algunas actualizaciones de la librería ya no me está permitiendo con el n, sino con el max, si no les va a dar como un error. Luego le mandamos el dato eta 0, recuerden el índice de aprendizaje, así que tenga un índice de aprendizaje de 0.1 y el random state, vamos a decirle que sea igual a 1 y listo. Entonces ahora vamos a entrenar el modelo, ¿no? Va a entrenar el modelo. Recuerden que para entrenar el modelo habíamos creado la función fit. Entonces, con los datos que hemos cargado para el algoritmo del preceptor, vamos a entrenar los datos xtrain y std, recuerden los normalizados, y el ytrain std, ¿no? O el y de entrenamiento, ¿ya?
está de más una P. Entonces, pues me boté un error. Y luego vamos pues a realizar las predicciones. Para realizar las predicciones, pues vamos a crear la variable y_predict es igual al algoritmo del perceptrón punto predict, ¿ya? Con los x test std. Como decimos, entrenamos el modelo y ahora sí ya llevamos a cabo la predicción. Y vamos a imprimir lo siguiente. Las muestras mal clasificadas. ¿Ya? Recuerden que nosotros decíamos que teníamos que seleccionar un índice, ¿no? Recuerden que lo vimos en la teoría. Entonces vamos a ver aquí los mal clasificados. Eh, vamos a imprimir lo que va a ser, ¿no? Del vector test que hayan sido diferentes al y predicho, ¿no? Y esto pues tiene que ser acumulativo, es decir, tiene que irme sumando. Listo. Y hasta ahí nosotros ya podríamos, en este caso, correr nuestro algoritmo y ver cuál es el resultado que nos arroja, ¿no? Nos tiene que arrojar ya un resultado en este caso. Me dice que estándar estrella. El estándar está mal escrito. Es estándar. A ver, está estándar. Me falta la D. Estándar. ¿No? Está. Y listo, mira. Tenemos este dato muy importante, mira. De las, en este caso, pues de las muestras que él encontró diferentes entre el modelo entrenado y las predicciones que realizó, mira, entre el test y la predicción, encontró una muestra, ¿no? Es decir, encontró que solo una muestra fue mal clasificada. Entonces, podríamos cogerle este como índice. Recuerden que nosotros hablamos ya al iniciar la clase, pues que teníamos que elegir una medición de rendimiento, ¿no? Podríamos quizás tomar este como un índice de rendimiento, ¿no? Vamos a ponerle quizás como comentario. Voy a ponerle aquí como comentario para que ustedes recuerden, ¿no? Entonces, el perceptrón, estamos utilizando, clasifica erróneamente una de las 45 muestras, ¿no? Clasificaría erróneamente una de las 45 muestras, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el error de clasificación es de aproximadamente, eh, tendríamos que aquí sacar el porcentaje, ¿no? Déjenme utilizar una calculadora.
de 0,02 que vendría a representar pues el 2,22%, ¿no? El 0,002 o lo que vendría a ser lo mismo que el 2,22%, ¿ya? Pues este dato es muy fácil de sacar, simplemente en este caso dividimos el 1 dividido para 45, que son el número de muestras, ¿no?, que tenemos en el funcionamiento, ¿ya? Eso si queremos obtener con decimales, pues si es que quieren el porcentaje, pues multiplican a eso por 100, ¿no? Y ya tendríamos en porcentaje, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar eso como un índice, ¿no? Que miren, el algoritmo está teniendo una, un error de clasificación bastante bueno, se equivoca solamente en un 2,22%, pero pues tendremos que ver si no está sobreajustado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a calcular, pues generalmente no se suele dar el error de clasificación, sino más bien como decir el error de precisión. Sí, porque es más común que te digan a ti cuán preciso es más que cuán equivocado es. Entonces, esto también me facilita en este caso el SKLearn. Vamos a importarle, ¿no? Desde el SKLearn una métrica. sklearn.metrics import y vamos a llamarle accuracy score, ¿ya? Entonces, imprimimos eh, precisión, se llama, precisión. La precisión vamos a imprimirlo con 2 cifras decimales, ¿ya? Eh, ppm.score, el X-test std comparado con el Y-test. Listo, ¿ya? Bueno, hay que indicar que este método que estamos ocupando, el score, ¿no? O la precisión, pues lo único que hace es calcular el 1 menos del error que obtuvimos anteriormente. Entonces, prácticamente lo que va a hacer es restarme 1 menos 0,02 y darme el porcentaje, ¿no? Sino que me presenta de una forma mucho más vistosa, digamos así. Como decía, pues más fácil que te digan cuál es el índice de precisión que con cuál es el índice de error, ¿no? Este calorimetrics, este calorimetrics. Bien, lo que les decía, ¿no? No tendría un índice de precisión del 0,98%, lo mismo que vendría a ser pues el 98%. Entonces, bueno, tendríamos una precisión, podríamos decir, casi perfecta, ¿no? Pues esto también va a depender mucho a veces de incluso cuando ustedes ejecuten su código, pues quizás les dé otro valor diferente, ¿no? Y les va a dar, porque depende mucho del procesador de sus máquinas, de otros factores. La clasificación, lógicamente, ¿no? ¿Ya? Vamos igual aquí, esa es una forma de calcular, ¿no? Con el ppm score. También lo vamos a calcular de otra forma. También
es lo mismo, para que lo tomen en cuenta porque se les puede presentar en algún momento, ¿no? Sino que aquí se le llama accuracy, tal y como está aquí. Accuracy score, van a estar chequeando y por ahí tiene el error. Y mandamos los mismos parámetros. Y trabaja de forma similar. Y me dice, ponemos acá, la cosa se ve definir print, posición, 2 veces, accuracy score. Pero aquí, perdón, es el Y test con el Y press, ¿no? Entonces es básicamente la diferencia, ¿no? El uno trabaja con los datos de entrada y el otro con los datos de salida, pero el resultado es el mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos emplear cualquiera de los dos, ¿no? Podría yo, por lo general, suelo emplear este directamente con los datos de entrada, ¿no? Estandarizados, ¿ya? Entonces, por cualquiera de las dos formas, pueden ver, ustedes pueden obtener ese porcentaje de precisión y podrían ustedes optar, ¿no? Por si aplicar este algoritmo para su problema o aplicar pues, otro tipo de algoritmo. Vamos a pasar a la parte de la graficación. Recuerden pues que esa parte ya la hemos hecho, entonces no vamos a perder el tiempo volviendo a tipear todo ese código. Todo lo que es de la graficación vamos a copiarlo, ¿no? Entonces, mira, ahí ya lo saben, ¿no? Ahí definimos la función, vamos a pasar los datos de entrada, salida, el tipo de clasificador, el- la columna y la resolución. Ahora quiero ponerlo para que lo vean. Recuerden, definíamos marcadores, ¿no? En este caso, pues estamos ocupando la S, el asterisco, la bombita, el símbolo hacia arriba, la V. Y en los marcadores, en la de colores, pues tenemos de diferentes colores. Se crea un mapa de colores, allá vamos del mínimo. Sí, toda esta parte recuerden que ya lo hicimos. Representábamos las muestras de la clase y destacábamos las muestras de prueba, ¿no? Esta es la parte quizás que hay que añadir. Destaca las muestras de prueba, en este caso pues con lo del test, que esto no teníamos, ¿no? Entonces lo único que hacemos es pues representar todas las muestras, ¿ya? Y mandamos en este caso a graficar. Selecciono de acá abajo para que no haya problemas y se pueda visualizar todo el código. No son solamente los parámetros que nosotros le enviamos al, a imprimir por pantalla. Solo son esas últimas líneas las que debemos cambiar. Y aquí pues vamos a ponerle como label que diga conjunto de pruebas, ¿no? Y listo. La otra parte pues tenemos de igual manera, es para la guía gráfica. Pues lo que hacíamos es especificar los índices de las marcas que queremos marcar en los diagramas. En este caso pues queremos marcar en este vector, ¿no? Lo que es el entrenamiento estandarizado con el test estandarizado y también pues el Y entrenado con el Y de prueba. Vamos a graficar. Recuerden, mandamos los parámetros, ¿sí? Lo que aquí tenemos. Seleccionamos el clasificador
El text index, aquí es muy importante esto, por favor, que tenemos que mandar a diferencia de los casos anteriores, tenemos que enviar cuál es el rango que queremos evaluar. En este caso, pues queremos evaluar del 105 al 150, ¿no? Es lo que son los datos para el test. Y pues imprimimos, ¿no? Longitud de los pétalos estandarizados, ancho de los pétalos estandarizados. Y enviamos todas estas configuraciones para que sea lo más estándar posible en nuestra gráfica. Presionamos F5 y pues bien, mira, esa vendría a ser nuestra clasificación, ¿no? Entonces miren, en este caso pues en unos cuadraditos en rojo, en la área de selección roja, está vendría a ser lo que es la cetosa. En las estrellitas estaría lo que es versicolor, su área de decisión. Y los circulitos verdes pues vendría a ser lo que es la distribución. Y además de eso pues tenemos los conjuntos de pruebas. ¿No? Nosotros podemos ver en las pruebas que se hicieron, ustedes ven en las muestras, ¿sí? Que cogía, recuerden, 15 datos para muestras, ¿no? De cada conjunto, mira, podemos ver cómo los clasifica. ¿No? Y el error que nos daban es justamente este, ¿no? ¿Sí? Solo este. Entonces me está diciendo el algoritmo, solo este se equivocó, ¿no? ¿Ah? Pero como ya había indicado, pues no hay ningún problema. Pero si nosotros vemos el diagrama, deberíamos tener otro error, ¿no? Pero bueno, en esta corrida, pues solo sí va a ir cambiando dependiendo de cada vez que lo corra. Debería marcarme acá este otro dato también como erróneo, ¿no? Está donde no debe, ¿ya? Pero pues el resto está clasificando muy bien. Entonces, nosotros ya podríamos con este algoritmo entrenado, pues hacer en este caso ya con datos totalmente no vistos, ¿no? Que clasifica bastante bien. Entonces, miren, con esta librería pues sí nos facilita un poco la parte en este caso pues de que podemos hacer multiclase de una manera bastante sencilla, bastante rápida. Listo, entonces ya hemos acabado la parte del entrenar de la percepción con la librería Scikit-learn, como es un poquito más sencillo. Vamos a proceder a la siguiente temática que le había indicado que es como un bonus, que en este caso pues las probabilidades de clase mediante regresión logística. Pues hay que indicar que la regresión logística es un modelo básicamente para clasificación, no para regresión. Este algoritmo es bastante utilizado en la industria. La razón de las probabilidades las podemos describir como P sobre 1 menos P, pues donde vemos que P significa la probabilidad del evento positivo. Pues hay que tomar en cuenta que el término evento positivo no significa necesariamente bueno, sino que se refiere a un evento que podemos predecir. Por ejemplo, en este caso, se me ocurre, podríamos decir, la probabilidad de que un paciente tenga una determinada enfermedad. Para este método debemos ocupar la función logit, que no es más que el algoritmo de la razón de las probabilidades, que aplicamos logaritmos para razón de probabilidad. La función logit en este caso toma los valores de entrada en el rango de 0 a 1 y lo transforma en valores en el rango de los números reales, que en este caso pues los vamos a poder utilizar para expresarlos en algún tipo de relación lineal entre las características y los logaritmos de la razón de probabilidad. Linealmente pues podríamos decir que esto va a ser igual a logit de p de y igual a 1 para x, ¿no? Donde esto pues vendría a ser la suma de los pesos por cada característica. Y en este caso pues vamos a decir que es la probabilidad condicional de que una muestra en un cierto caso pertenezca a una clase en base a las características dadas. Predecir la probabilidad de que una determinada muestra pertenezca a una clase concreta, básicamente es la forma inversa de la función logit.
Pues a esta función se le conoce como función sigmoide logística, pero más común en la literatura de encontrarla como la función sigmoide únicamente, debido a que tiene su característica en forma de S. Bien, pues miren, nosotros aquí podemos tener la función inversa del logit, en este caso phi de z es igual a 1 sobre 1 más epsilon a la menos z. Y esto nos da como resultado, miren, esta función sigmoide. En este caso, pues esta función sigmoide solamente va a poder tomar dos valores, el valor de 0 y 1 básicamente. En este caso vemos que la intercepción será que cuando phi es igual a 0 en el valor de 0.5, ¿no? Entonces como el límite. En este caso podemos decir que si es superior a este valor, toma el valor de 1, si es inferior, pues toma el valor de 0. Si nosotros hacemos una pequeña analogía con el algoritmo de Avalanche, pues nosotros podemos ver que lo único que cambia es la función de activación. Aquí tenemos una activación lineal y aquí ahora tenemos una activación en forma decimal. En este caso, pues aquí teníamos valores de menos 1 a 1 y aquí tendremos valores solo de 0 a 1. El resto, pues, se mantiene exactamente igual. Pues bien, ahora vamos a pasar a la parte práctica, en donde vamos a realizar la adaptación, en este caso, del algoritmo de Avalanche a una regresión logística. Pues hay que tomar en cuenta en este caso que esta regresión logística, antes de pasar a la parte práctica, pues es bastante ocupado, ¿no? En el ámbito meteorológico, ya que en este caso, pues no solo predice el estado del clima, sino que también le va a dar una cierta posibilidad o probabilidad de también estado del clima. Por ejemplo, me dice, eh, hemos escuchado muchos que a diario, ¿no? Se predice que para el día estará nublado hasta tal día, hasta tal hora, perdón, en la mañana y que hay una posibilidad de chubascos en la tarde, ¿no? Y también pues esto lo podemos emplear en el ámbito médico, por ejemplo, para predecir una enfermedad, dado ciertas características que pueden ser los síntomas, ¿no? Entonces es por eso que podemos decir que este algoritmo pues tiene una gran popularidad en lo que es el, el sector médico y el sector, en este caso, climático. Listo, entonces vamos a pasar a la parte de cómo vamos a poder convertir esta implementación de Adaline en un algoritmo de regresión logística. Pues para este caso nosotros lo que básicamente vamos a hacer es sustituir la función de coste J con una nueva función de coste. En este caso, pues con este con este nuevo valor de la función sigmoide, ¿no? Pues para poder utilizar el algoritmo de Adaline sin ningún inconveniente, pues básicamente vamos a realizar estos tres cambios, ¿no?, que hablamos aquí. Tenemos que intercambiar la función de activación lineal por la activación sigmoide, entonces vamos a cambiar esa activación. Vamos a cambiar la función de umbral para que nos devuelva etiquetas de entre 0 y 1 en lugar de menos 1 y 1. ¿Ya? Y pues básicamente él dice cambiar la función de coste. Entonces vamos a avanzar a la parte práctica. Bien, entonces vamos a abrir nuestro algoritmo de Adaline y pues vamos a indicar los cambios que básicamente tenemos que realizar, ¿no? Como recuerden, importamos las librerías, ¿sí? Esto no cambia nada. Importamos nuestra base de datos, cogemos los datos de la 0 a la 5 con todos sus valores y aquí viene el primer cambio. Miren, en este caso, pues nosotros originalmente en el algoritmo de Adaline teníamos menos 1, pues aquí lo único que hacemos es cambiar por 0 y 1. Cogemos las características, pues ya tenemos el primer cambio hecho, ¿no? ¿Ya? Luego pues avanzamos. En este caso cogemos la longitud del sépalo y el ancho del pétalo, las características. El resto, pues te recuerdo, mantenemos exactamente igual, no hay ningún cambio.
Saltito abajo, recuerden este todos, el versicolor, estamos trabajando con longitud y ancho de beta. Eh, en la función del clasificador de regresión logística mediante el descenso gradiente, se le ha creado la clase Logistic Regression GD. Tenemos exactamente los mismos parámetros del ETA, el número de iteración y el random state. En la función de entrenamiento igual generamos los pesos aleatorios iniciales, los normalizamos, sí, exactamente lo mismo y creamos la lista de costos. En la parte del rango para la adquisición de los datos, se mantiene lo mismo, los datos estandarizados, la salida con la activación, realizamos el cálculo del error, el producto escalar, ¿sí? Con los errores y pues el sesgo inicial, el valor de los pesos sumados de los errores. Y este es el segundo cambio, mira, la función que nosotros mencionamos en la diapositiva, tenemos el valor de menos y, que en este caso pues viene a ser el producto escalar por el logaritmo de la salida. Recuerden que ahí tenemos el logaritmo de la función de iteración simoide, menos el 1 menos el y, de igual manera por el producto escalar entre el logaritmo de 1 menos salida. Y pues esto simplemente los sumamos nuestros errores. Pues aquí estaría el segundo cambio que nosotros teníamos que realizar y que se mencionó en la presentación, ¿no? La entrada pues se sigue manteniendo exactamente lo mismo. La activación, y la activación recuerden es el otro cambio, ¿no? Ahora tenemos una activación de tipo sigmoid, ¿no? Entonces lo hacemos con la función que habíamos visto en la teoría. El resto se mantiene exactamente igual. Lo único que hacemos aquí es darle el nombre al clasificador, se le ha llamado LRGD, de regresión logística con descenso gradiente. Llamamos a la clase que creamos y le enviamos los parámetros de ETA, el número de iteraciones y el random state. Luego vamos a plotear las regiones de decisión, pues esto no hacemos ningún cambio, solo copiamos exactamente igual y graficamos o ploteamos estas decisiones. Recuerden que en este caso pues lo que tenemos que indicarle como parámetro es el clasificador que estamos enviando, ¿no? Que por defecto creo que estaba acomodada en esa parte, ¿ya? Luego pues tenemos ya simplemente la longitud del sépalo y el ancho del pétalo estandarizados y hemos realizado la clasificación. Bien, son los tres cambios que habíamos mencionado, que consideré, como les indicaba al inicio, pues como un bonus, ¿no? Para que ustedes pues tengan, en este caso, este algoritmo que es bastante útil y que les puede servir para alguna aplicación. Vamos a ejecutarlo. En este caso, bueno, ya podemos ver porque son separados linealmente y ya obtenemos la gráfica del resultado final. Ahora ya con el 0 y el 1. Recuerden que el 0 pertenece a acetosa y el 1 a versicolor. Podemos ver el algoritmo lo clasifica de una forma correcta. Recuerden que es una clasificación binaria. Pues bien, hemos demostrado cómo nosotros hemos convertido nuestra implementación de ANALEN en un algoritmo de regresión logística. Como vieron, únicamente cambiamos la forma de calcular la función de costo, el valor de las etiquetas y simplemente hemos creado la función de activación, cambiar la función lineal por la función sigmoide. Sí, recuerden que aquí hicimos, ¿no?, la comparativa. Simplemente se cambia la forma de activación, nada más. Pues bien, espero una vez más pues que esta clase le haya sido de su agrado y seguimos avanzando ya cada vez a crear algoritmos de aprendizaje automático mucho más sofisticados. Podemos ver que hemos aprendido el día de hoy, pues, aparte de ocupar la herramienta de scikit-learn, hemos aprendido a un nuevo método o un nuevo algoritmo
de clasificación, que espero les sea de utilidad para sus múltiples proyectos. Los espero en mi siguiente clase.